Bueno, bienvenidos estimados estudiantes al curso de Mecánica de Fluidos. Y bueno, en esta octava semana vamos a ver el tema de movimiento relativo de líquidos, básicamente lo que es traslación y rotación. Bueno, acá se tiene un recipiente, en realidad esta es la imagen de un experimento que se hizo pues en el laboratorio. Se colocó este recipiente dentro de una plataforma circular y bueno, pues se le dio cierto movimiento rotacional, ¿no? Sea, en ese entonces, esta superficie del fluido, que en un principio era pues plana, adquiere esta forma que tiene la forma pues de un paraboloide, ¿no? Y de hecho pues existen ecuaciones para hacer tratamiento matemático, ¿no? Para analizar el por qué, digamos, forma, digamos, ese tipo de figuras, estos fluidos cuando están, digamos, en movimiento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy es traslación y rotación de fluidos. Generalmente cuando ustedes habrán visto estos trailers que transportan pues, fluidos en gran cantidad, generalmente la parte de posterior y la parte delantera colocan pues unas estructuras bastante resistentes, ¿no? ¿Y a qué se debe, digamos, que colocan estas estructuras, ¿no? ¿Por qué no lo dejan así nada más, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando el fluido que está dentro de este tanque está en reposo, está en forma horizontal. Pero cuando estos fluidos, digamos, entran en movimiento, por ejemplo, si él avanza para la derecha, el fluido se va para atrás. Como este caso, ¿no? En este caso, él está, digamos, si está experimentando una aceleración. Bueno, para que adquiera esta forma, dice, pues él tiene que acelerar para la derecha, ¿no? Si él acelera para la derecha, el líquido, como que por inercia, trata de quedarse en reposo y se desvía y forma, pues, ese tipo de estructura, ¿no? O depende como la que tienes por acá. Este es a un principio puede ser un recipiente, que el fluido está en forma horizontal, pero cuando le haces girar, este fluido, la superficie adquiere pues una superficie curva, que es un paraboloide, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones pues estos fluidos adquieren este tipo de pendientes? ¿O bajo qué condiciones, digamos, adquieren este tipo de superficie curva, ¿no? Entonces, básicamente la que vamos a analizar es esto, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? El estudio de los fluidos sometidos a movimiento de traslación o rotación con aceleración constante, dice, ¿no? Vamos a ver esto, vamos a analizar el movimiento de fluidos no en reposo, no a velocidad constante, sino con aceleración, ¿no? Por ello dice que al finalizar esta sesión, nosotros debemos ser capaces de resolver problemas de traslación, de rotación, de masa líquidas en sistemas acelerados. Bueno, para empezar, algunos aspectos previos, ¿no? Acá se tiene esto un recipiente, una superficie horizontal, esta parte es el fluido, no se nota. Y bueno, lo que vamos a ver acá es de que esta gravedad es perpendicular a esta superficie. Esta superficie es una superficie donde las presiones son iguales, ¿no? A eso se le llama isobra, pero no es la única isobra, hay infinitas isobras donde puedes tú trazar, ¿no? Pero lo que vas a ver es acá que la fuerza de gravedad es perpendicular a esta isobra, ¿no? Y si colocaras el recipiente en un plano inclinado, bueno, el agua otra vez adquiere una posición horizontal y la fuerza de gravedad sigue siendo perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, en ese sentido dice acá, ¿no? Tener presente que cuando un líquido está en reposo, en un recipiente obviamente abierto, la aceleración de la gravedad es perpendicular, dice, a esta isobra, ¿no? A esta superficie donde las presiones son iguales. ¿Eso a qué se debe, no? Eso se debe, dice, pues, a que los líquidos se orientan siempre en forma perpendicular a la fuerza que actúan. Bueno, en este caso, como es un fluido masivo, la fuerza que actúa sobre ellos es la fuerza de gravedad. Entonces, este fluido adquiere, pues, digamos, esa forma debido a que la fuerza de gravedad está actuando de manera perpendicular a la superficie y así, pues, la gravedad, ¿no? Ahora, acá se tiene un recipiente en un principio de reposo. Ahora, este mismo recipiente se va a acelerar ¿para dónde? Para la derecha, ¿no? Pero mira, si tú lo aceleras para la derecha, el fluido no se va para la derecha. El fluido se va como que se desvía hacia la izquierda, ¿no? ¿Eso a qué se debe? No tiene su explicación, ¿no? Dice, pues acá los líquidos obtienen una inclinación de la superficie libre en la dirección contraria a la aceleración que se le da al recipiente, ¿no? ¿Eso a qué se debe? No se debe, dice pues, a una propiedad que pasa en todos los cuerpos llamada inercia, ¿no?
O sea, este fluido en un principio estaba en reposo, ¿no? Si tú lo aceleras para la derecha, él trata de mantener su estado inicial de movimiento, que es por inercia, ¿no? O sea, trata de quedarse en reposo, en la posición en la cual estaba. Debido a ellos que forman se aprecia pues ese tipo de formaciones cuando él acelera para la derecha, ¿no? Entonces dice, ¿no? Ahora si un líquido en un recipiente experimenta una aceleración, el líquido pues dice, luego después de cierto tiempo, adquiere, dice, esta forma, ¿no? Obviamente, dependerá también, dice, pues de la aceleración que se le imprime a esos cuerpos para que adquieran ese tipo de formas, ¿no? Ahora veamos un poco la parte matemática, ¿no? Bueno, para encontrar alguna relación entre las variables que vamos a analizar, acá se tiene un fluido en un recipiente. Este es un recipiente que está experimentando una aceleración y este se ha adquirido una cierta pendiente, ¿no? Entonces, para analizar la relación entre la aceleración que adquiere ese cuerpo y la aceleración de la gravedad, vamos a analizar una porción del fluido, ¿no? Esta porción del fluido pues experimenta fuerzas. Bueno, son pequeñas fuerzas, por eso que dice diferencial de fuerza F sub 1 y diferencial de fuerza F sub 2. Y de hecho, ¿no? Que esta masa líquida también experimenta atracción por parte de la Tierra, por eso hay un diferencial de la fuerza gravedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el fluido con todo el recipiente experimenta una aceleración para la derecha, de la segunda ley, también la fuerza resultante debe ser para la derecha, ¿no? Y para que la fuerza resultante sea orientada hacia la derecha, esta diferencial de fuerza F sub 1 debe ser mayor al diferencial de fuerza F sub 2, ¿no? Entonces acá de la segunda ley, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entre esas dos fuerzas, acá ya se ve algo macro. Entre estas dos fuerzas, la fuerza F sub 1 es mayor que el F sub 2 y tendríamos, como son vectores de direcciones contrarias, una diferencia, ¿no? ¿El a quién va a ser igual? Va a ser igual a la masa de este fluido por la aceleración que experimenta, ¿no? Ahora, pero estas fuerzas son fuerzas perpendiculares y toda fuerza perpendicular, digamos, genera pues una presión. Esa presión que experimenta acá son presiones hidrostáticas y, y por definición se tiene pues de que la presión es fuerza entre área, ¿no? Si la presión es la fuerza entre el área, bueno, la presión es fuerza entre área, ¿no? Si la presión es fuerza entre área, ¿qué cosa viene a ser la fuerza, ¿no? La fuerza viene a ser presión por área, que por eso que aparece presión por área, ¿no? ¿Ya? Entonces la fuerza es esa acá, presión por área. Presión por el área 1 y presión por el área 2, ¿no? Y esta es igual a la masa. ¿Pero qué es la masa? La masa es densidad por volumen y por aceleración, ¿no? Bueno, las áreas de estas caras laterales son las mismas. Entonces factorizo el área y tengo diferencia de presiones por el área, ¿no? Pero el volumen de este fluido, bueno, analizando solo esta porción, sería pues el área de la base, que es A, por la altura, que es L, ¿no? Entonces acá aparece A por L. Bueno, las áreas son las mismas, se van a cancelar las áreas. Tengo diferencia de presiones igual al roje A, ¿no? Pero estas presiones son presiones pues hidrostáticas, ¿no? Y esas presiones hidrostáticas es roje H. Bueno, acá simplifico el ρ y despejo la gravedad en función de la aceleración. Entonces acá tengo una relación de profundidades con la longitud del fluido y ahí la relación de la aceleración que adquiere respecto a la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, acá en esta pequeña figura podemos analizar a través de una razón trigonométrica, ¿no? Este cateto es a este cateto, a la tangente, ¿no? ¿Qué es este cateto de acá? Bueno, como todo esto es H1 y esto es H2, esto de acá, esta pequeña porción sería H1 menos H2, y esto sería el L, ¿no? Por eso que la tangente de teta, o de alfa en este caso, va a ser igual al H1 menos el H2 entre el L. Si tú comparas, estas dos expresiones son idénticas, por lo tanto se deduce de que la tangente del ángulo, que es igual a la aceleración respecto de la aceleración de la gravedad. Bueno, A es la aceleración que adquiere el cuerpo y G es la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, eso de acá, la gravedad efectiva, ¿no? La gravedad efectiva se lleva para sistemas equivalentes, en la cual, digamos, hay principios pues, de conservación de masa, no cambia la masa. Justamente cuando el líquido pues, se desvía, no experimenta cambios en su masa, no, su masa sigue siendo la misma. Entonces hay algunas teorías más para explicar eso, pero por cuestiones, digamos, prácticas, vamos a usar solo esa parte del concepto, ¿no?
Para hablar de gravedad efectiva, tenemos que colocar un observador en un sistema acelerado. Estos observadores que se mueven en un sistema acelerado se llaman observadores no inerciales. Y estos observadores no inerciales experimentan pues fuerzas no inerciales, ¿no? Y esas fuerzas no inerciales generalmente tienen dirección contraria a la aceleración del cuerpo. O sea, si la aceleración del cuerpo está para la derecha, la fuerza inercial es para la izquierda. Y esa fuerza inercial también genera pues una aceleración hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido dice así, ¿no? Si analizamos el movimiento del líquido con un observador en el recipiente, dice para él se invierte la aceleración del recipiente, ¿no? O sea, dice pues si la aceleración experimenta si este sistema experimenta una aceleración para la derecha, ese observador presencia la aceleración de este cuerpo, pero en dirección contraria. Pero no es la única aceleración que está actuando sobre él, ¿no? También hay otra aceleración que es la aceleración de la gravedad. Y esta aceleración de la gravedad, con el opuesto de la aceleración de este recipiente, son mutuamente perpendiculares. Entonces, del principio de superposición, bueno, obtenemos como resultado una gravedad llamada gravedad efectiva, ¿no? Donde matemáticamente se obtiene lo siguiente, ¿no? Este vector se pasa acá abajo y este vector más este vector nos da este vector de acá por suma de vectores, ¿no? Cuando tiene dos vectores consecutivos, la suma de dos vectores consecutivos me da el tercero. Ya entonces acá, este vector que es la aceleración de la gravedad, más este vector que es el opuesto de la aceleración, ¿qué es lo que nos da? Este vector que es la gravedad efectiva, ¿no? Entonces, esta es la forma general de cómo se define la gravedad efectiva. Ahora, por ahí de repente dice el módulo, ¿no? Cuando dice el módulo se refiere a este valor. Y de hecho, ¿no? Que cuando dos vectores forman no integrados, el módulo, ¿cómo se determina? A través del teorema de Pitágoras, ¿no? Ahora, cuando se tienen fluidos que presentan cierta inclinación, esta prolongación de la línea, que es la línea de acción de la gravedad efectiva, va a ser también perpendicular a esta superficie donde las presiones son iguales, ¿no? A eso se le llama isobra. Entonces acá van a ver que no tan solo existe una sola isobra, existen infinitas isobras, y en estas infinitas isobras esta gravedad efectiva es perpendicular pues a ella, ¿no? Superficies donde las presiones pues son iguales, ¿no? Ahora, de repente quizás a ustedes le van a pedir calcular la presión en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto, ¿no? Entonces, si queremos calcular la presión en cualquiera de esos puntos, usamos la fórmula de presión manométrica o presión hidrostática como que el cuerpo estuviese en reposo, ¿no? Y esa presión es ρgh. Pero en este caso, ya no es la gravedad, es la gravedad efectiva, ¿no? Y como estamos trabajando en ese plano inclinado, entonces también tienes que buscar una profundidad, ya no vertical, sino una profundidad que sea paralelo al plano inclinado, ¿no? Por eso dice acá que la profundidad debe ser paralela a la gravedad efectiva, ¿no? Bueno, ahora, eso es cuando, digamos, un cuerpo se mueve horizontalmente, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando un cuerpo, digamos, o un recipiente está dentro de una cabina, de un ascensor, y este está subiendo y bajando, ¿no? Entonces también ellos experimentan también presión en función a un sistema acelerado, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Para determinar la presión en un punto cualquiera de un líquido, para sistemas acelerados se tiene lo siguiente. Esta es la fórmula general, ρgh, pero G con efectivo, ¿no? Donde esa profundidad es siempre paralela a la gravedad efectiva. Por definición, la gravedad efectiva es la diferencia de la gravedad menos la aceleración del cuerpo, ¿no? Ahora, si este cuerpo sube, bueno, tú colocas, mira, la gravedad siempre vertical hacia abajo es negativa, menos, por definición, y la aceleración está hacia arriba, vectorialmente positiva, ¿no? Bueno, de acá factorizas el signo, ¿qué vas a tener? Gravedad más aceleración. ¿Qué significa el signo negativo? El signo negativo te indica que siempre está orientado la gravedad efectiva hacia abajo, ¿no? Ya, ahora, si tú reemplazaras solamente en módulo, porque es una sola dimensión, cuando es una sola dimensión, el módulo es numéricamente equivalente a esta suma. Entonces, reemplazando solo en módulo, la presión en este punto sería pues la presión que experimenta el fluido en este punto ¿más quién? Más la presión de esta columna, ¿no? Pero la presión de esa columna sería pues ρgh, ¿no? Pero el G sería la suma de la aceleración de la gravedad más la aceleración de ese cuerpo, ¿no?
¿Y qué pasaría si el recipiente baja? ¿No? Si el recipiente baja, usa la misma fórmula, la gravedad siempre es negativa, menos. Como él baja, la aceleración está hacia abajo y menos por menos más. Factorizas el signo negativo y vas a tener acá que es G menos A. El negativo indica también que la gravedad efectiva está orientada hacia abajo y por lo tanto reemplazando en la fórmula vas a tener que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto más la presión de esta columna, ¿no? Y la presión de esta columna va a ser rho GH, pero el G es la diferencia de la gravedad menos la aceleración de ese cuerpo, ¿no? Bueno, entonces con ello veremos ya esto en las videoconferencias, este problema vinculado pues a cuerpos que se trasladan en, en recipientes, obviamente es un fluido que se traslada en un recipiente, pero que experimenta pues una aceleración que puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser oblicua, ¿no? Ahí tenemos algunas aplicaciones que se van a desarrollar netamente en el aula virtual, ¿no? Ahora, veamos lo que es rotación, ¿no? Rotación de masas fluidas o rotación de masas líquidas o rotación simplemente de fluidos contenidos en un recipiente, ¿no? Dice pues cuando los fluidos están dentro de un recipiente y ese recipiente empieza a girar, entonces acá se forman superficies curvas, ¿no? Y estas superficies curvas son parábolas, ¿no? Y acá incluso dice, ¿no? La cantidad de líquido disminuye, dice, a la altura del vértice del paraboloide. O sea, el vértice es esto, este acá, es el vértice del paraboloide, y la altura como que disminuye, dice ahí, ¿no? Pero hacia los extremos se empieza a crecer. Y por conservación de masa, dice, el volumen disminuye en el centro, el cual dice que va a ser exactamente al volumen, dice, que sube en los extremos, ¿no? O sea, como que la masa no cambia, simplemente lo que está cambiando es la forma, ¿no? Entonces, en el fondo, el volumen tampoco va a cambiar, porque la densidad tampoco cambia, ¿no? Entonces, acá dice, cuando un fluido dentro de un recipiente se hace girar con velocidad angular constante alrededor de un eje, dice, al cabo de un determinado tiempo, el movimiento será igual a la de un sólido. O sea, hacen la analogía, ¿no? O sea, en un principio pues está en forma horizontal, pero cuando ya adquiere cierta aceleración, esto queda con esa forma, como que fuese ahí un sólido curvo, algo así se queda formado, ¿no? Y la única aceleración dice que está dirigida radialmente hacia el centro o al eje de giro. Bueno, la aceleración que siempre que está orientada hacia el eje de giro se llama aceleración centrípeta, ¿no? Y la superficie libre, dice, esta superficie libre, dice, toma la forma de un paraboloide de revolución. Bueno, para analizar se coge una pequeña porción del fluido. Entonces, en función a esa pequeña partícula del fluido, se hace todo el análisis, ¿no? Bueno, el fluido experimenta pues una fuerza, tiene una masa, experimenta una fuerza vertical hacia abajo. Y bueno, ahí se está colocando esta fuerza, es una fuerza externa. Y si nosotros descomponemos esa fuerza externa, bueno, tiene una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? Que en función del ángulo θ, esto vendría a ser un F coseno y un F seno, ¿no? Entonces, en ese sentido, vas a tener aquí, ¿no? En la dirección horizontal, esta fuerza horizontal es igual al F coseno, ¿no? F seno, perdón. Pero esa fuerza horizontal, como es una fuerza orientada hacia el centro, viene a ser una fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, ¿no? El cual puede ser la rapidez tangencial al cuadrado entre radio, este sería su radio curvatura, o también podría ser masa por la rapidez angular por el radio, ¿no? Este radio de curvatura, ¿no? Bueno, tenemos eso entonces por un lado en la horizontal y en la vertical. Bueno, como en la vertical el fluido no sube ni baja, está en equilibrio, significa entonces que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza vertical. Pero la fuerza vertical en función del F y el ángulo sería pues F coseno, ¿no? Igual al mg. Bueno, dividen estas dos, si ustedes lo dividen van a tener esa relación. Bueno, seno entre coseno, F con F se va, seno entre coseno es tangente, la masa se va y me queda omega cuadrado por X entre el G. Ahora, nosotros teníamos esto, ¿no? Que la tangente del ángulo θ era el omega cuadrado por el X, que es el radio, entre el G, ¿no? Pero también acá este ángulo, bueno, se traslada y se tiene pues que este es un Y o un diferencial del Y, este es un diferencial del X, y la pendiente de esta recta también es equivalente a la medida de ese ángulo. Entonces, para ángulos pequeños se tiene que la tangente de este ángulo que está por acá es el diferencial del Y respecto a la diferencia del X, ¿no? Bueno, estas dos son idénticas, así que igualas, despejas,
y luego integras. Y integrando se obtiene pues esta forma, esta ecuación, ¿no? Esa ecuación es la ecuación de una parábola, ¿no? Donde dice pues el origen del sistema coordenado está situado, dice, en el vértice del eje de revolución, aquí, ¿no? Y la velocidad angular, dice, omega, con la cual está girando, dice pues es constante y se mide en radianes por segundo, ¿no? Ahora, por ahí de repente quizás a usted le van a pedir calcular presiones, ¿no? Ya sea en este punto o en cualquier punto. Entonces vamos a colocar para este punto, ¿no? Dice, ahora la presión a una profundidad h, a esa profundidad de h, ¿cómo se va a calcular? Va a ser rho GH, ¿no? Pero este h en sí viene a ser de acuerdo al gráfico y más h minúscula, ¿no? Y más el h minúscula. Pero ¿qué cosa es el y? El y de esta ecuación es el omega al cuadrado por el x al cuadrado entre 2 veces g, ¿no? Entonces de esa forma se hallaría pues la presión en este punto, ¿no? O en otro punto cualesquiera, ¿no? Bueno, acá hay otra ecuación, es equivalente, se deduce pues de esta ecuación general y es una ecuación ya un poco más particular, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, estos ya se van a tocar pues netamente en las clases, en las sesiones que son la videoconferencia, ¿no? Bueno, eso es lo que se le quería mostrar, muchachos. Espero pues que hayan comprendido. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso sería todo, muchachos. Cuídense, nos vemos en otra oportunidad.